lugar. Y así le pasamos el tiempo a nuestra hermana Alba. Amén. Siento raro que me diga hermana Alba. Aleluya. Pero bueno, es mi mami. Pues muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Hoy quiero compartir con ustedes este tema al cual he titulado Como la primera vez. Creo que para mí ha sido muy importante poder, haber aprendido, ¿verdad?, lo que significa como tal, ¿verdad?, una relación con Dios y lo que es la oración, una oración constante, que es, a veces decir la palabra oración como tal definición, decimos, no, pues un tiempo para platicar con Dios y así, ¿no? Pero de un tiempo para acá, cuando tuve mi encuentro de veras con Dios, para mí fue haber entendido que Dios está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es cada minuto, cada segundo de mi vida. Y es donde yo sé que soy completamente vista, conocida por Él desde adentro hasta afuera. Y es algo que me hace sentir siempre acompañada, y aunque yo experimente en mi cuerpo todo lo que pueda experimentar como ser humano, sé que Él está ahí conmigo para atravesar, ¿no? Entonces muchas de las expresiones de David para mí han sido pues esa confirmación de cómo es experimentar, ¿verdad?, el caminar con Dios y el poder estar disfrutando de esa continua presencia que es Dios con nosotros, ¿verdad? Entonces, en estos días, ¿verdad?, estaba yo leyendo los pasajes de la Biblia y yo dije, Señor, esta semana, pues ahora sí que siempre busco en lo que ya he escrito, todo. Pero cuando yo estaba recordando esto, ¿no?, decir, es que es tan importante quitarle los términos a que se vuelvan solamente términos religiosos o términos de iglesia, sino que los estemos viviendo de la manera correcta, en una relación correcta con Dios. Amén. Entonces la oración sí es como cualquier relación que tú tienes con tu amigo, con tu esposo, en el que tiene muchas, es algo constante, que tiene diferentes áreas o facetas, pero que no cambia. Entonces con Dios es lo mismo. Hay momentos en el que vas a estar en silencio, hay momentos en que vas a expresar lo que estás sintiendo, lo que estás pensando, lo que estás pasando, pero es algo constante, que no se corta, esa comunicación no se corta. ¿Okay? Hay momentos en el que, por ejemplo, cuando tú con tu esposo, con tu familiar, con tu amigo, tienes pláticas más centradas, en el que sí, a veces andas caminando, ay, mira aquello, o de repente llegas a un café y ya se ponen de frente a frente a platicar, y es otro nivel o otra forma de comunicación, ¿no? O hay otro en el que se trata de momentos difíciles. ¿Y qué hay? Hay una conversación diferente de la que hay como cuando vas caminando, que cuando te sientas en un café, a cuando estás en una circunstancia difícil, esa conversación es muy diferente. Entonces, me empecé a dar cuenta que así era con Dios. No es que haya un momento en que se corte esa conversación con Dios, sino que continuamente, ¿verdad?, está esa conversación en la que estás hablando con Él de lo que está sucediendo, viviendo con Él lo que estás viviendo, y no se corta, ¿no? Entonces, no es de que, ay, voy a ir a la iglesia para alabar a Dios, hablando de que solo ahí lo vas a hacer, sino diciendo, este es un tiempo que dispongo para hacer esta actividad, sabiendo que no se ha cortado en ningún momento, ¿verdad? La compañía, la presencia de Dios, la continuidad. Es como si tú fueras con tu pareja, ay, andamos comiendo, ¿no? Oye, no, pues vamos no sé, al cine, o vamos a tal lugar. El lugar puede cambiar, pero la relación sigue siendo la misma, la conexión sigue siendo la misma. Amén. Y saber que cuando estamos en esta relación con Dios de esta manera, es algo que trae descanso también, porque sabes que no estás atravesando ninguna circunstancia solo, que no estás atravesando lo que estés pensando, viviendo, sintiendo solo. Y eso es algo que ayuda a que no te cargues con todo lo que está pasando, con todo lo que estás sintiendo, con todo lo que estás viendo, ¿verdad? Y hay momentos, ¿verdad?, en el que, por ejemplo, cuando leí esta historia, ¿verdad?, que habla sobre Samuel, ¿verdad? Ya hace tiempo hablamos de su mamá, ahora vamos a hablar de Samuel, Okay. ¿verdad? Samuel fue un hijo de promesa, ¿verdad? Dios contestó, fue una oración contestada de parte de Dios. Ana no tenía hijos y dice que ella fue, ¿verdad?, y le pidió a Dios. Amén. Y esa contestación fue Samuel. Entonces Ana cumplió su parte y lo llevó al templo, y ahí él fue consagrado para Dios. Y esta historia está en 1 Samuel 3. Y voy a ir al versículo que ahora sí que es el central
de esto que quiero compartir, ¿no? Y está en 1 Samuel 3:7 y dice, y Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Hasta este momento, aunque Samuel estaba en el lugar, aunque Samuel estaba siendo preparado, enseñado, hasta este momento él no había escuchado y no conocía la voz de Dios. Dice que él, una noche, ¿verdad? Dice que él estaba dormido y de repente escuchó, ¿verdad? Que le hablaban y él se levantó y pensó que era su maestro, ¿verdad? El que lo tenía a su cuidado. Y entonces él se levanta y le dice, ¿qué pasa, no? Y el sacerdote le dice, no, yo no te llamé, ¿no? Vuélvete a dormir. Y ya se fue otra vez a dormir y otra vez escucha que le hablan. Y entonces él se levanta pensando que otra vez era su maestro y va y le dice, oye, dice, ¿me hablaste? No, ve y duérmete, yo no te hablé, ¿no? Pero dice que allá a la vez que va, entonces Elí entiende y dice, si no soy yo, y aquí no hay nadie más, ¿verdad? Dijo, entonces él le dio la clave y le dijo, bueno, si otra vez te vuelven a llamar por tu nombre, contesta y di, heme aquí, Señor, tu siervo escucha. Aleluya. Entonces dice que así lo hizo y Samuel entonces recibió revelación de parte de Dios. Pero podemos ver cómo esa fue la primera vez para él que en su comisión él recibe, ¿verdad? Esta primer, se puede decir, encuentro manifiesto de la voz de Dios para él. Él fue hecho un profeta. Hablando de que los profetas recibían el mensaje de Dios, Dios les hablaba y ahora ellos tenían que transmitir el mensaje al pueblo. Pero Samuel dice que en este versículo me sorprende porque dice que él no conocía, ¿verdad? No conocía la voz de Dios. Hasta ese momento que la escuchó y que pensó que era su maestro, porque era el que conocía. Pero cuando Elí, que era el sacerdote que estaba ahí, entendió que no era él, dijo, entonces Dios le está hablando. Sabía para qué lo estaba preparando, pero llegó el momento, ¿verdad? De que él pudiera recibir de parte de Dios ahora directamente. Entonces, cuando yo leía esto, dije, bueno, es que sí, hay veces que seguimos, bueno, para él era por su etapa, ¿no? Que estaba siendo preparado y llegó el momento en que Dios se presentó con él. Pero para nosotros hay veces que vivimos ajenos, ¿no? De lo que Dios, de quién Dios es, de cómo Él habla, de cómo Él se dirige. Y no hay una sola forma, porque le digo, yo también antes decía, es que hay gente que lo escucha audiblemente, hay gente que lo recibe a través de visiones, hay gente que lo habla a través de sueños. Y conmigo yo digo, ¿y qué se sentirá, no? Como ellos, otra persona recibe o habla con Dios, ¿no? Pero cuando yo empecé a experimentar esta conversación con Dios, para mí fue como un meditar muy fuerte. Como cuando te acuerdas de algo y es un recuerdo así bien fuerte que te viene así como, no sé, como cuando estás... Un relámpago. Sí, como si quisieras acordarte de algo, ¿sí? Sí. Entonces vienen como pensamientos muy fuertes, muy insistentes. Y cuando yo empecé a experimentar eso, yo me preguntaba, ¿no? Pero es que yo no me haría esta pregunta o yo no diría esto. Entonces empecé a discernir o empecé a tener como un poco más de claridad de que, si no soy yo, entonces, ahora sí como Samuel, ¿no? Si no, ok, ¿eres tú, Señor, el que me está diciendo que yo cuestione esto de mí? ¿Eres tú el que me está haciendo que yo dude o que me plantee cosas diferentes que para mí serían seguir en lo mismo, ¿no? Entonces fue cuando yo empecé a ver que era Él, con esa insistencia, queriendo hablarme, enseñarme, instruirme, redarguirme, exhortarme. Y esa era la voz de Dios. Amén. Entonces ya cuando vi que cuando lo que Él me decía ya lo ponía yo por obra y traía un beneficio, traía libertad, dije, es que es la voz de Dios. Amén. Porque Él dice que cuando Él habla, nos habla de su voluntad. Y como es su voluntad, es buena, es agradable, es perfecta. Entonces, cuando tú ves que lo que Él te está hablando te está llevando a hacer cosas que edifican no solo tu vida, sino la gente que te rodea, te das cuenta que esa es la voz de Dios. Aleluya. Entonces, cuando también, ¿verdad? Ver la otra parte, que cuando Samuel recibe este encuentro ya con Dios, dice que desde ahí entonces él ya no dejó de buscar y de ir a escuchar la voz de Dios. Cuando él ya le es revelado quién era el que le hablaba, él ya no soltó esa relación. Ya sabía quién era y ya sabía dónde le había hablado y él no dejaba de ir a ese lugar. Entonces dice que la primera vez que él recibe un mensaje
difícil, ¿verdad? Porque dice que cuando Dios le habla a Samuel es porque tristemente Elí ya no lo escuchaba. A veces podrías pensar, o aquí como lo narra, Elí ya era un sacerdote, pero ya era un sacerdote mayor, ya era viejito, y dice que ya estaba como, pues en cierta forma, con muchas de sus capacidades físicas ya limitadas, ¿no? Sí, así es. Y dice que una de las cosas que él tenía es que él ya estaba casi ciego. Y cuando ves lo que Dios le habla a través de Samuel, te das cuenta que no solo estaba ya ciego físicamente, sino espiritualmente. Porque él, aunque ya Dios le había advertido sobre su casa, sobre sus hijos, que no estaban sirviendo a Dios como debían, porque aunque ellos eran comisionados, ¿verdad?, para ministrar en la casa de Dios, estaban desviados de lo que Dios quería y lo que Dios anhelaba de ellos. Entonces Dios habla a través de Samuel y les dice que él iba pues prácticamente a eliminar a la casa de Elí y a Elí y a sus hijos. ¿Por qué? Porque no habían hecho caso de lo que Dios les había dicho, que se volvieran de su mal camino, que se consagraran, porque pues estaban prácticamente, como dicen, deshonrando la casa de Dios. Entonces cuando Samuel recibe esta palabra, que era hablarles palabra dura a su maestro y hacia la familia, él dice que él como que sentía que no quería decirle porque era cosa dura lo que tenía que decirle a él. Pero curiosamente Elí le habla y le dice, te digo que me digas lo que Dios te dijo. O sea, imagínense, Elí sí sabía quién le estaba hablando a Samuel. Y dijo, te digo que me digas lo que te dijo. Y prácticamente lo amenazó, ¿no? Le dijo, y si no me dices lo que Dios te dijo, pues que te mueras o que te pase algo malo para que no me estás diciendo lo que Dios te dijo, ¿no? Pero también ahí se me hizo curioso cómo él, a pesar de su dureza y como él estaba, le enseñó una gran verdad, que cuando Dios te dice o te da una palabra o te revela algo, te lo está diciendo para que lo digas, para que a tiempo no, ahora sí que por Dios no quede la advertencia de lo que viene. Entonces cuando él le dice esto, dice que entonces Samuel lo que hizo fue que él de una le lanzó la palabra y le dijo, ¿verdad?, que sus hijos iban a morir y que también él ya pues había suicidado porque él no había aceptado lo que Dios decía para él. Y lo más triste es la contestación de Elí. Cuando le advierte que venía juicio para su casa, dice que en lugar de que él, pues no sé, corriera a Dios o se arrepintiera o fuera a interceder por sus hijos, dice que él dice, pues, o sea, prácticamente se rindió, ¿no? Y dijo, pues, que Dios haga lo que a él le plazca, prácticamente, ¿no? Pero era porque en ese momento, le digo, podríamos ver que no solamente estaba ciego ya, cansado, rendido con la vida, con sus hijos, sino que también espiritualmente lo estaba. No tenía la fuerza ni tenía las ganas, ya no quería nada, ¿verdad? Entonces cuando Samuel lo habla, pues sí es algo triste porque podríamos decir, o bueno, ahorita que hablamos con mamá, ¿verdad? No podríamos estar de acuerdo cuando sabemos que Dios nos está diciendo, nos está revelando algo de nuestros hijos. No, primero es, no, pues Señor, enséñame para corregirlos, enséñame, dame sabiduría para guiarlos. Y él en ese momento, Elian dijo, no, pues que Dios haga lo que él quiera, ya así como de, sí, ya no voy a meter las manos, ¿no? Pero lo más importante es que si, como Samuel seguía buscando, dice que Dios siguió dándole palabra y todo lo que Dios le decía y lo hablaba, dice que se cumplía. Había sido afirmado como profeta, porque todo lo que él hablaba decían, sí, cierto, Dios está hablando por él porque se cumplió lo que dijo. Pero Elí ya simplemente ya no buscaba, ya se había rendido desde querer buscar, escuchar la voluntad de Dios para su vida y para su casa. Entonces a veces se nos puede hacer difícil escuchar lo que está, pero es más difícil cuando nos rendimos y decidimos ignorar la voz de Dios, porque a él ya le había sido advertido, ¿verdad?, que iba a haber juicio para su casa si no se arrepentía. Y es cierto, a veces uno, como dicen, físicamente puede estar uno cansado, desanimado, pero es ahí donde entra, ¿verdad?, de que si tú escuchas a Dios, Él te va a dar la fuerza. Si tú buscas a Dios y si tú hablas con Él de lo que estás pasando, de lo que te acongoja, Él te va a dar la fuerza, la fortaleza, la inteligencia, la sabiduría para afrontar lo que está pasando. Entonces, en Él, si tú lo buscas a Él como esa fuente, Él va a restaurar, Él va a sanar, Él va a hacer lo que Él tiene que hacer, porque es lo que Él anhela, esa reconciliación del hombre con Dios.
Pero la cosa es cuando como seres humanos simplemente nos rendimos y nos soltamos, ¿verdad? En ya no tener, pero es algo que no está en nuestras manos, sino que si lo ponemos en manos de Dios, Él nos va a ayudar a salir adelante. Amén. Sí. Entonces, algo que miraba yo con Elí es de que él era un sacerdote. Ya era alguien que había pasado, ahora sí como dijeran, ese proceso en el que él era alguien que ministraba. Y si vemos, él fue el que le habló a Ana, a la mamá de Samuel, cuando ella fue, dice que orar para pedir por su hijo. Y dice que él la vio y que él le dijo que Dios haga contigo, contestando la oración que has pedido. Ujú. Entonces era alguien que hablaba la palabra y también se cumplía de parte de Dios. Pero ¿en qué momento pasó que él dejó de ir? ¿De qué momento pasó que dejó de buscar? ¿En qué momento pasó que dejó esa primera vez que él escuchó también la voz de Dios? Porque él también, yo sé que también la escuchaba, porque dice que todos los que eran comisionados como sacerdotes, como profetas, como reyes, eran alguien que tenía completamente esa dirección de parte de Dios para transmitirla. Pero aquí vemos el resultado, que cuando él deja, también dejó que sus hijos hicieran lo que quisieran. Y si sus hijos tampoco fueron instruidos, o si fueron instruidos y también dejaron, no hubo en él la autoridad para ministrarles la palabra de Dios, para exhortarlos, para decirles, ¿sabes qué, hijos? O simplemente, ¿saben qué? No pueden seguir así como están. Porque se habla de ellos, ¿no? Que se atrevían a blasfemar contra Dios. Entonces, cuando ves eso, o al menos yo que ahora que tengo con mis hijos, luego uno de ellos es bien así, ¿no? De que se le va la mente, ¿no? Y que Dios y que Dios el otro, ¿ok? Yo digo, Dios mío, dame respuesta para hablarle a mis hijos, ¿no? Porque hay veces que, pues, yo estaba en esa etapa, ¿no? Cuando tú no haces preguntas, ¿no? Y si están las estrellas, pues, ¿dónde está Dios? Y si está esto, pues, ¿dónde está Dios? No, y me hacen esas preguntas. Entonces, cuando ahora que mis hijos hacen esas preguntas, yo digo, Señor, dame la sabiduría para darles una contestación, y más allá, pues, yo saber que tengo que estar intercediendo, orando por ellos para que Dios se revele a sus vidas. Hay uno de ellos, ¿verdad? Que siempre le echamos, bueno, nosotros nos echamos carrilla porque él cuando estaba chiquito, yo todavía estaba soltera, y él estaba chiquito y nos lo llevamos a la oración, nos lo llevamos a los servicios, y como él tenía como 3, 4 años, mi mamá se llevaba una cobija y la tendía ahí frente de las sillas, y ahí él se acostaba y ahí se quedaba dormido. Y decía mi mamá, dice, mira, ahí traemos a nuestro Samuel, decía. Y para mí era una, ¿cómo se puede decir? Algo que a mí hasta ahora me animaba, o me anima. Cuando yo digo, ay, mi hijo tiene muchas dudas, o tiene, en este momento es cuando cuestionan todo, cuando está. Yo le decía, Señor, pues, tú lo viste ahí, y tú sabes cuándo vas a tener ese encuentro con él. A mí ahorita nada más me toca, pues, contenerlo con lo que tú me das, guiarlo, hablarle, instruirlo como me dé la sabiduría. Pero yo sé que así como tú contuviste a Samuel, es lo que a mí me debe importar, que ellos están en tus manos, que tú a tu tiempo tú vas a hablar con ellos directamente, sí. Y que así como a Samuel lo dispusiste para ti, tú sabes que yo también te entregué a mis hijos cuando yo los tuve conmigo. Yo te dije, tú me los das, yo te los entrego. Están en mi casa, tú me los diste, yo te los entrego, ¿verdad? Entonces, sé que así como veía a mi niño ahí acostado y así me imaginaba, dice mi mamá, se imaginaba a Samuel, ¿no? Porque dice que se dormía ahí cerca del tabernáculo. Entonces decía yo, pues tú sabes, Señor, qué propósito tienes con ellos. Y por eso es importante que aún como padres, como sacerdotes de nuestra casa, no dejemos de buscar el escuchar la voz de Dios, para que no dejemos a la deriva nuestras generaciones. Porque es algo muy triste cuando simplemente, a veces no nomás decir, ay no, pues ya, qué brujera, qué esto, cuando nos damos cuenta de lo que viene detrás de nosotros. Entonces, Elí prácticamente lo oye sus palabras y es como, pues ya, que Dios haga lo que, así como, ya, ¿qué voy a hacer, no? Y pues sí, ya era un hombre mayor, pero eso no justifica, ¿verdad?, de que, así como Samuel, siendo un niño, desde ahí comenzó y dice que él no paró de buscar la palabra de Dios para hablarlo al pueblo, para ser asertivo, para que el pueblo entendiera, para darle dirección al pueblo. Entonces, todo lo que debemos hacer es saber que nuestra vida o nuestra relación con Dios también es un medio para hablar, para confirmar, para reafirmar a la gente, ¿verdad?
A mí me gusta mucho cuando, por ejemplo, vienen personas y me dan una palabra. No digo que voy a cuestionar a la persona, ¿no? Pero yo siempre que viene alguien y me da una palabra de parte de Dios, yo le digo, Señor, dame discernimiento de lo que yo estoy recibiendo. Amén, claro. ¿Y es por qué? Porque yo sé que Dios ya está trabajando en mi corazón y lo que esa persona viene y me habla, está confirmando la palabra de Dios. Entonces, a mí se me hizo muy curioso una vez, porque es también parte de nosotros que estemos conectados con Dios, y aunque alguien venga y diga algo, debe estar en la misma sintonía de lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Así es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces como seres humanos, si Dios te muestra una visión, tú vas a hablar lo que ves. Amén, claro. Pero también es algo importante que la persona que lo recibe también busque el discernimiento de parte de Dios para lo que está recibiendo. Hace un tiempo fuimos a un retiro y yo dije, no, pues que no puedo decir la persona está mal, pero sí que lo que ella me estaba diciendo, yo lo estaba también recibiendo, y la interpretación que Dios me daba era un poco diferente a lo que ella me estaba diciendo. Sí era lo que ella estaba hablando, pero no era gráficamente lo que ella estaba hablando, pero no simbólicamente lo que Dios a mí me estaba dando. Okay. Entonces cuando yo decía, bueno, es importante, por eso, buscar siempre que tu fuente sea Dios. Que lo que alguien te diga solo reafirme lo que Dios te está diciendo. Sí. Porque si es al revés, pues ya es como que vas a buscar que la persona siempre te esté dando una profecía, siempre te esté dando, cuando la fuente es para arriba. La bendición viene de arriba. Así exacto. es. Entonces lo de acá es solo algo que reafirma lo que ya estás recibiendo. Complementario, sí. Entonces, recuerdo que esa vez yo estaba en una actitud de agradecimiento porque yo decía, Señor, si tú eres mi fuente, nunca, como decía la mujer, nunca voy a tener sed. Y si tú eres mi fuente, voy a poder darle de beber a mi familia, a mis hijos, porque tú me has comisionado para ser de bendición. Y esa era la palabra que yo le decía a Dios. Es decir, si tú eres mi fuente, nunca se me va a acabar lo que necesito para dar. Así es. Entonces, estábamos en el retiro, y entonces esta persona se acerca y me dice, el Señor te mira. El Señor me dice que te mira como en un desierto, frente a una fuente, así me dijo. Y que tú ves allá lejos a tu familia, pero no estés triste porque tu familia, porque esto, porque lo otro. Y yo así como que, ok. Para mí la visión era una confirmación de lo que yo estaba hablando con Dios, diciéndole, Señor, tú eres mi fuente. Y aunque esté donde yo esté, yo sé que tú eres mi fuente para llevar lo que tengo que llevar a mi familia. Entonces, cuando yo vi esa visión, o bueno, pude visualizar la visión que esta persona me hablaba, para mí solo me confirmó lo que Dios ya estaba hablando conmigo. Ella empezó a interpretar a su manera, diciendo, es que Dios ¿cómo dijo? Que estás triste porque tu familia la ves allá lejos. Y no, yo estaba diciendo, yo veo a Dios como mi fuente, y que de esta fuente yo puedo llevarle a mi familia. Y era la confirmación de una oración que yo tenía en ese tiempo con Dios. Amén. Y era una actitud de agradecimiento, no era de tristeza. Pero en ese momento ella interpretó que porque en la visión ella me vio frente a la fuente y vi a mi familia, pensaba que yo lo veía separado, que los veía lejos, o Sí. que sea. Entonces a mí yo dije, ok, Señor, pues esta es una confirmación de que realmente yo estoy experimentando esa llenura, esa fuente que tú eres para mí, y que yo me siento alegre de que tú eres mi fuente, porque tengo que llevarle a mi casa. Tengo cómo bendecir a mi esposo, cómo bendecir con palabras a mis hijos, que tú eres quien me da la sabiduría, la inteligencia para administrar mi casa. Entonces, cuando pasó esto, yo no, ahora sí les digo, por eso les digo, no voy a juzgar a la persona por su interpretación, pero si yo estoy hablando con Dios, Él me va a dar la reafirmación correcta a lo que yo estoy hablando con Él. Entonces, Haz de cuenta como el amigo de Job. ándale. Dios le habló. Exacto. Ajá. Y Le dio la visión del proceso de Job, pero él no lo interpretó como, ¿verdad? Como, no, pues que estás mal o lo que sea. Pero Dios le estaba revelando al amigo el proceso espiritual que alguien estaba pidiendo, ¿verdad? Cuenta con él. Y que Dios estaba pasando ese proceso con él porque alguien ahí escuchaba, dice que lo que estaba tramando el enemigo, ¿no? Pero él no tuvo ese discernimiento, y todos lo vieron como algo, no, pues has de estar mal, has de estar esto, has de estar lo otro. Era su propia interpretación de una visión. Entonces, por eso es importante que nosotros siempre estemos de manera lineal, recibiendo constantemente, atentos a la voz de Dios. Amén. Claro. Esta vez que, el sábado, terminamos un estudio.
en la iglesia le llaman la academia. Y es de estudios así como ABC, y temas así bien, se puede decir como ya conocidos, pero que los escuchas y te llevan a una profundidad diferente. Y uno de ellos hablaba sobre la oración y decía, esa frase, digamos, es algo muy común, pero esta vez que yo la escuché de esta muchacha, para mí causó un impacto nuevo, que decía, cuando tú hablas con alguien no sueles hablar, sino también escuchar. Claro. Entonces, esa es una de las cosas que se va regulando cuando tú sabes y crees que Dios te va a hablar. Es no nada más, ay, voy a hablar, voy a decir, o voy a decir repeticiones que me digan en la iglesia, sino que lo hablas con sentido. Sabes que Él está escuchando, está entendiendo, está viendo cómo estás diciendo, qué estás diciendo, y Él está entendiendo completamente la situación. ¿Y qué más? Él te va a dar una respuesta acorde a lo que estás viviendo. Hay una respuesta de parte de Dios. Entonces, yo sé que así como Samuel comenzó ese día, dice que él iba a ese lugar. Y decía, yo voy a ir a buscar más de lo que Dios tiene que hablar, porque él ya no quería quedarse con nada. Creo que también fue una lección lo que Elí le dijo, ¿no? Cuando quiso, no, pues dime, porque si no me dices, pues algo te va a pasar a ti por no andarme diciendo. Pero el chiste es eso, que lo enseñó a ser honesto, a decir, tienes que tener el valor, así sea la palabra más dura, la palabra más difícil, tienes que decirla. Amén. Hace un tiempo, Dios me llevaba a hablar a una persona. Y cuando yo fui, yo dije, Señor, pues tú sabes, tú me estás haciendo ver esto, pero ayúdame a decir las palabras sin meterle más de lo que yo me quiero imaginar o no sé lo que yo quiera decir, ¿no? Y recuerdo que nada más me dio una palabra y ahorita no me acuerdo bien cómo dije la palabra, pero cuando yo fui le dije solamente esa palabra. Después esa hermana se levantó y dijo, esa palabra es la que estaba esperando de Dios, que me dijera. Y no fue de que yo le dijera, no, que Dios dice esto, que dice el otro, nada más fue esa palabra que la tuve que decir a su oído, y ella en ese momento dice que ella recibió esa confirmación de lo que Dios estaba tratando en su corazón. Entonces, hay veces que nos queremos ver muy espirituales, dándonos nuestras propias interpretaciones a lo que Dios nos dice, pero es algo que está de más, ¿no? Entonces, si seguimos cada vez más escuchando lo que Dios dice, vamos a cada vez más obtener más pura la palabra, a no quererle meter nada de nosotros, porque sabemos que si decimos algo, estamos poniendo a Dios y estamos representando a Dios, y no debemos decir, como dijeran, palabras de más, o poniendo palabras, no sé cómo explicarlo, pero, o sea, que no van, o que simplemente, digo, nos queremos a veces ver más espirituales y decimos otras suma de palabras para que se oiga más rebombante, como dicen, más importante, ¿no? Pero es eso, que cuando escuchamos decimos, no, solo vamos a hablar la verdad que Dios me está hablando, y eso va a traer una reafirmación, una confirmación a la persona que lo recibe. Y la primera es a nosotros, que podamos saber de parte de Dios lo que Él habla para nosotros, lo que Él quiere de nosotros y lo que Él piensa de nosotros. Para que cuando venga otra palabra, solo reafirme y confirme lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Aquí lo que Samuel habló a Elí fue confirmando ahora sí que la sentencia que ya tenía en su familia. ¿Por qué? Porque no habían hecho caso de lo que Dios le había dicho. Y curiosamente usa una frase, ¿verdad? en el versículo 2, y dice, llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia de principio a fin. Luego dice, le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. O sea, sí, realmente era Él el mediador ahí de dar y de exhortar a los hijos para que no siguieran como estaban, pero dice, aunque Él le advirtió, dice que Él no los disciplinó. O sea, Él no tomó cartas en el asunto como líder, como sacerdote de ese lugar. Dice, entonces Samuel ahí estaba, pero él ya no podía hacer más porque él ya había hablado la palabra y los que tenían que tomar acción eran Elí y sus hijos. Dice también en el versículo 15, entonces Samuel se quedó en la cama hasta la mañana, luego se levantó y abrió las puertas del tabernáculo
como de costumbre. Tenía miedo de contarle a Elí lo que el Señor le había dicho, pero Elí lo llamó y le dijo: Samuel, hijo mío, ¿qué te dijo el Señor? Dímelo todo, y que el Señor te castigue y aún te mate si me ocultas algo. Prácticamente lo estaba jalando, échame lo que te dijo, ¿no? Entonces Samuel dice que le contó a Elí y no le ocultó nada. Él sí creyó cuando le dijo: no, pues no quiero que Dios, porque entonces ahí puedes ver que él se atrevió a decir todo, porque cuando Elí le dice esta sentencia, le dice, sino que el Señor, Samuel completamente creyó que era Dios quien le estaba hablando. Y dice: es la voluntad del Señor, respondió Elí, que él haga lo que mejor le parezca. O sea, aún ahí él todavía así como de, no, pues si Dios dijo eso, pues que él haga como le parezca. Ya no metió las manos. El Señor estaba con Samuel mientras crecía, y todo lo que Samuel decía se cumplía. Entonces todo Israel, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. El Señor siguió apareciéndose en Silo y le daba mensajes a Samuel allí en el tabernáculo. O sea, vemos que es una continua búsqueda, una continua relación de Samuel, en donde dice que él seguía buscando que Dios le revelara para dar la palabra oportuna. Y eso es algo muy importante, saber que todos los días Dios nos revela algo para que podamos ser oportunos, tanto en nuestras vidas como con nuestros hijos, ya sea donde estemos. Si Dios nos da una revelación es para que la llevemos a cabo, para que hablemos la palabra y que sigamos experimentando el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas y su propósito, su plan en cada uno de nosotros. Porque qué duro es ignorar, ¿verdad?, la voz de Dios. Porque si no, luego, pues como vemos allí, vienen las consecuencias. Y puede que ya estemos tan, como dice la palabra, tan cauterizados en el corazón, que ya simplemente nos dé igual. Y que nos importe que las personas se pierdan, y que no nos importe que haya daño. Y eso es algo muy triste. Sé que Dios lo que anhela es que seamos ese medio para, primero que nada, comunicar la palabra de Dios, la misericordia y la gracia de Dios. Y que no nos pase como Elí, digamos, no, pues que Dios haga lo que quiera. Ay, que se pierda, ay, que hagan, no. Sino que busquemos seguir la visión de Dios como lo hizo Samuel. Y que como la primera vez que escuchamos su voz, que cada vez queramos seguir escuchando la voz de Dios, el consejo, la guía, la sabiduría de parte de Dios. Que nunca se nos quite, ¿verdad? Como decía David, que no nos creamos sabios en nuestra propia opinión. Que siempre escuchemos la opinión que Dios tiene de lo que estamos haciendo, de lo que estamos pensando, de lo que vamos a hacer, de lo que queremos hacer. Porque realmente Él es quien conoce la verdadera motivación de nosotros. Y Él también conoce cuál es la mejor forma de hacer lo que estamos haciendo. Entonces, sé que Dios es bueno y es grande misericordioso, y Él siempre nos da la oportunidad de poder reencauzar y volver al camino, de, como decía, de ser restaurados en la relación correcta con Dios. Pero para eso tenemos que ir a Él. Así como Samuel sabía dónde había encontrado, dónde escuchaba la voz de Dios. Y eso hablamos de un tiempo que sí tenía que ver con algo un poco más ceremonial, como dice ahí. Pero hoy, a través de Jesús, sabemos que, como dice, ya no se trata de que si está allá, que si en Jerusalén, que si acá. No, Él ya está aquí con nosotros, cerca de nosotros. El reino de los cielos se ha acercado y Él está cerca de nosotros. Y como dice, podemos hablarle confiadamente porque Él ya hizo esa obra de volver a restaurarnos en relación con Dios. En otra palabra, ¿no?, que dice en amistad con Dios. Sí. Entonces, tenemos acceso a esa relación que Samuel tuvo, en el que Él nos esté revelando continuamente su palabra, que nos esté hablando lo que necesitamos para nosotros, para nuestra casa y para todo lo que estamos haciendo. Entonces, que nunca se nos olvide y que, como la primera vez, ya lo dije, queramos seguir escuchando lo que Dios tiene que decir para nosotros, lo que Dios tiene que opinar de lo que estamos haciendo, de aún de la aprobación que Él tiene para con nosotros, de lo que estamos haciendo para su gloria. Y pues sigamos disfrutando de esa amistad, de esa relación con Dios. Amén. Y pues gracias a todos los que nos miran en Facebook, en redes sociales. Y pues ahí, ahora sí que ahora sí me miraba ahí que ando con las ojeritas andadas de la madrugada. Pero gracias a Dios por eso. De hecho ahorita compartía, no sé qué hora son, ¿qué horas?
22 minutos. Todavía no. Ya estamos en lugar. Bueno, ya. Sí, no, es que eso es algo curioso, ¿no? Porque también es un proceso personal que les digo, ya lo he dicho varias veces. Para mí fue cuando yo empecé a trabajar en las madrugadas. Digo, yo solita ahí me aventaba yo mi todo, ¿no? Y yo en esos días, pues digo, había pasado por esa situación en la que me sentía como en desánimo, así como que así. Y como, ay Señor, pero así como que también yo creo por eso me estaba ministrando también esta historia, ¿no? Diciendo, es que no se te debe de olvidar de que como la primera vez siempre el que te va a dar la fuerza es la palabra de Dios. Es esa dirección directa de parte de Dios. Sí. Y en esa semana estaba consolidando una canción, porque era eso, escuchar cómo Dios o Jesús vivió aquí en la tierra, ¿no? Y empezó a recordarme esa pasión de decir, es que es algo intencional el cumplir la voluntad de Dios. Es una disposición de tu corazón, de tu cuerpo, de tu alma, de tu espíritu para con Dios. Y me hacía ver a Jesús, y dije, lo iba a poner en otro mensaje, pero ahorita lo traigo así como que bien fresco en la cabeza, que era Jesús viéndolo a él, diciendo no a todo lo que no era de parte de Dios. Okay. Que lo ves en el desierto, que si vienen a cuestionar tu identidad, dices no. Que si te vienen a decir que si quieres esto, que si quieres aquello, ofreciéndote lo que sea tentación, placer, tú dices no, porque sabes que no te va a llevar al cumplimiento de lo que Dios quiere hacer. Entonces, cuando yo sentía eso, ay Señor, me estás dando esa autoridad para decirle que no al desánimo, para decirle que no a la duda, para decirle que no a esto que me quiere apartar de lo que tengo que hacer. Que tú me dijiste que así fuera para una persona yo tenía que hablar, y ahora sí que me daba el valor con la historia de Samuel diciendo todos los días, porque no, eso es una palabra, como dije ahorita, es una palabra que es para el tiempo. Pero si la detenemos es portarnos egoístas o portarnos indiferentes, exacto, a lo que Dios quiere o a lo que tiene que evitar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay veces que simplemente, no, pues que otro lo haga, ¿verdad? Que se vaya, ¿no? Sí. Pero yo en esa semana estaba viendo a Jesús con esa autoridad de decirle, no. Que te voy a dar los reinos, que te voy a hacer famoso. ¿Y qué dijo él? No, porque esa no es la manera que Dios quiere cumplir su propósito en mí. Entonces, cuando continuamente, ¿verdad? Vemos a Jesús, que él siendo Jesús, dice que él buscaba siempre el hablar con el Padre. Él se apartaba y dice que él hablaba con Dios. Y vemos que le hablaba todo. La semana pasada hablamos, ¿no? De que decía que él fue al Getsemaní y él le hablaba y le decía, en este momento mi alma está hasta que se quiere morir porque estoy en este temor de aflicción, de lo que voy a enfrentar. Y vemos cómo ahí él también tuvo que decirle no a lo que su cuerpo estaba diciendo. Y curiosamente cuando íbamos hablando, digo, es que también me hacía pensar cómo él le expresa a sus discípulos, porque dice que va 3 veces, ¿no? Va ahora y le dice adiós y vuelve a ver a sus discípulos y estaban dormidos. Y luego va y ora otra vez. Pero cuando va a la tercera les dice a sus discípulos, ciertamente dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y yo dije, los estaba exhortando porque estaban ahí durmiendo. Estaba hablando de una realidad que él estaba viviendo, diciendo, mi espíritu quiere obedecer la voluntad de Dios, pero mi carne es débil, mi carne es la que siente esto terrible. Entonces, ¿qué dijo él? No, aún le tuvo que decir que no a su carne. Diciendo, mi espíritu está dispuesto, pero mi carne es débil, mi carne es la que está sintiendo esto, que dice, quisiera pasar esta Entonces, cuando está yo sintiendo, y por eso creo que me estoy acelerando, porque esta semana sí lo sentía, y decía, es que todos en un momento experimentamos, ¿verdad? Claro. La totalidad de nuestra carne, pero aún ahí Dios nos da la autoridad para que confirmemos lo que Dios nos ha hablado. Amén. Para que podamos tener la firmeza de decir, yo sí voy a cumplir lo que Dios me está mandando a hacer. Amén. Y para mí, le digo, hay palabras que han sido marcadas de decir, yo experimento a veces lo que es la ansiedad, pero ahorita que estaba yo escribiendo esa canción decía, y si viene la ansiedad, digo no, y si viene el temor, digo no, y si viene la depresión, digo no. ¿Por qué? Porque eso es algo que me impide que yo siga cumpliendo lo que Dios quiere que yo haga. El programa pasado lo que le decía, yo decía, sí, ya no va. Le decía a mi mamá, no digas eso, mija, ¿no? No, claro. No. Pero es algo que estaba sintiendo yo en mi ánimo, en mi emoción, en mi carne. Claro. Pero esta semana, digo que en la palabra,
podía sentir lo que Jesús le decía, aún a su discípulo, ¿verdad? Al amigo que le decía, Señor, que no, ¿cómo crees que vas a morir? ¿Cómo crees que, cómo? ¿Y qué le dijo? Apártate de mí. Así es. Eres piedra de tropiezo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aún hay veces que las personas parecían que te quieren evitar un dolor, pero si es parte del proceso del cumplimiento, Así es. también tienes que decirle que no. Así es. Aunque parezca favor, aunque parezca, pero si sabes que es lo que no, lo que va a impedir el cumplimiento, No le agrada a Dios. decir no. Ujú. Y la palabra que usaba decía, y todo lo que no viene de Dios, dile no. Porque cada vez que tú escuchas lo que Dios tiene y que hay para ti, tú estás cada vez más firme Ujú. en seguir, en caminar, en no detenerte, porque sabes que Dios es el que está dando cumplimiento. Porque a Dios le agrada, porque estás glorificando a Dios a través de lo que estás haciendo. Hace rato estaba en el mercado y dije, wow, dije, o sea, soy una persona común. Hace rato que salí del trabajo, andaba yo en chanclas, en chori, cabeza así, parecía pijama. Y yo fui por mi hijo y dije, Señor, dije, o sea, una doña aquí con chori, con chanclas, ¿esa es la que quieres usar para hablar? ¿Verdad? Y es algo que está ahí, pues, y constantemente, ¿no? Ujú. Entonces, y o estás en el mercado, estás haciendo fila y tú dices, ay, una doña aquí haciendo fila para el mandado. Pero sí, ¿por qué? Porque todos somos ese medio para hablar la palabra. Amén, así Y es. primeramente lo que nos ha comisionado para hablar el evangelio, la buena noticia. Así Entonces, hoy, digo, esta semana ahora sí era eso del empuje de la palabra, de decirme no, dile no a lo que no viene de parte de Dios y sigue adelante. es. Amén. Porque sí, o sea, te digo, ¿qué puedo decir? Estoy aquí, pero sé que experimento todas esas cosas en mi carne. Entonces, solo quiero recordarles que no debemos de rendirnos como lo hizo Elí, sino como la primera vez siempre estar constantemente atentos a lo que Dios tiene y quiere decirnos, para animarnos, para fortalecernos, para exhortarnos, para darnos un jaloncito si lo necesitamos, Sí. ¿verdad? Entonces, pero siempre disponernos a lo que Él tiene que decir. Hay veces que va a ser palabra un poco, como te digo, de exhortación, un poco dura, un poco Dura, sí, ahí, exacto. pero es necesaria para que podamos perseverar. Vemos una de las cosas que miraba ahí, que decía que Jesús, cuando Él estaba en el Getsemaní, Él estaba, dice que sudando y con gotas de sangre y todo, y dice que envió Dios un ángel, ¿verdad? Y tú dices, bueno, entonces todos también podemos clamar en el momento que estamos pasando de lo que sea. Y si clamamos a Él, Él nos va a fortalecer. Él nos va a dar el vigor para sacar adelante lo que tenemos que sacar adelante. Entonces, pero sabiendo, le digo, que Él es nuestra primera y mayor fuente de lo que necesitamos para nuestro diario vivir. Entonces, pues, ¿qué más? Ya cerró. Aleluya. Pues gracias a Dios, ¿no? Por lo que podemos experimentar y vivir, porque le digo, cuando experimentamos también las cosas adversas, también experimentamos el mover el poder de Dios en medio de eso. Y es donde se hace evidente para nosotros decir, ay, o sea, yo podría aquí dejarme caer, dejarme morir, pero Dios me está diciendo que Él en medio de esto me fortalece. En medio de esto, Él quiere glorificarse en mi vida. Amén. Entonces, yo sé que Dios es bueno y Él se va a revelar a cada uno de nosotros, ya sea como Dios les hable, ya sea en sueños, en visiones, a través de la palabra directa, en oración, en plática, como lo he hecho. Y es algo muy, no sé, o sea, algo muy intenso en nuestro ser, ¿no? Que siempre está ahí y que, como Él dijo y lo prometió, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Amén. Así es. Aleluya. Amén, pues creo que es todo, casi no. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Excelente palabra. Sobre todo, como decías, me gustó mucho de que uno debe siempre de esperar la confirmación de Dios, la guianza de Dios, y que lo que escuchemos alrededor sea nada más como una confirmación de parte de Él, porque realmente si nos vamos por lo que la gente nos dice, si les decía yo en la iglesia, si recurrimos primero a los que tenemos cerca, realmente no vamos a solucionar las cosas. Nuestro problema va a estar ahí, nuestra aflicción, nuestra tristeza, lo que nos esté sucediendo, no va a tener solución, sino que siempre viniendo de arriba, viene la solución, viene el consuelo, y sobre todo viene esa bendición de parte de Dios. Así es. Y es algo que nos debemos de aprender, y
Ahora nuestros amados hermanos que escucharon se queden con eso en mente, que Dios es la contestación a todos nuestros problemas. Amén. Así es. Amén, aleluya, gloria a Dios, amados hermanos. Bueno, agradecemos primeramente a Dios por la vida de nuestra hermanita Alba, que semana con semana viene y nos comparte esa bonita palabra. Deseamos de todo corazón que lo que hemos escuchado en este día, una sola palabra, les haya quedado en su corazón, en su mente, y que lo que escuchamos ahora sea la solución a esa problemática que tú tenías en este momento. Lo deseamos de todo corazón. Agradecemos a nuestra hermanita María Catalina, que también la acompaña a nuestra hermanita Alba. Dios le bendiga, amada hermana. Amén. Dios les bendiga a todos. Aleluya, gloria, Amén. gloria a Dios. Y pues, te toca despedir el programa. Aleluya, gloria a Dios. Pues muy buenas noches, agradecemos a todos los que nos han sintonizado, ya sea en Facebook, redes sociales, la estación. Y pues nos vemos el próximo programa. Estamos agendando nuevo horario, pero esperamos ponernos bien. Ya dijimos el horario, pero que lo podamos anunciar. Amén. Y pues vamos a seguir adelante, compartiendo el Evangelio, y pues es un gusto compartir con todos ustedes. Amén. Nosotros también hermana, agradecidos con Dios por su vida, por su tiempo, y sobre todo que lo que hacemos, estos cambios que se vienen, amados hermanos, es con el fin también de pues seguir siendo bendecidos, y que no hay una situación ahí que igual tiene solución, pero sí estamos platicando, como dijo nuestra hermanita, ya les estaremos avisando ya el día en que va a venir nuestra hermana Alba para compartir la palabra. Por lo pronto, Dios me los bendiga, buenas noches, y nosotros regresamos a programación. Dios te bendiga. Buenas noches. Buenas noches.